Alive, Saishu Shinkateki Shounen, o en español, Vivo, el último chico evolucionista, sí, así se llama, es un manga de 2003, escrito por Tadashi Kawashima e ilustrado por el dúo de mangakas Adachi Toka. Cuenta con 83 capítulos recompilados en 21 tomos. Este manga iba a tener una adaptación al anime en 2010, animada por el estudio Gonzo, pero debido a problemas con el estudio, este fue luego cancelado. Bueno, me dirán ahora, ¿qué tiene de especial este manga? Y es aquí donde esta reseña va a ser complicada. Esta historia fue escrita por un sujeto, el cual literalmente puso todo de su vida en escribir este manga. Digo esto porque el escritor de esta historia murió debido a un cáncer de hígado en 2010, intentando acabar con los últimos capítulos de esta serie, haciendo que las últimas palabras de su manga sean probablemente las últimas que haya dicho en su propia vida. Y es así como intentaré, con toda honestidad, darle mi opinión a su único trabajo, el cual puso literalmente toda su vida en publicar. Alive es una historia llena de diversas emociones. La historia nos cuenta la vida de Taisuke Kano, un chico común y corriente de 16 años, y sus dos mejores amigos, Hirose y Megumi. De repente, una extraña fuerza sobrenatural invade a Taisuke, haciéndolo tener extrañas visiones. Pronto se da cuenta de que él no fue el único que sintió aquella sensación, sino que alrededor del mundo muchas personas la sintieron igual. Unas terminaron por suicidarse al no poder soportarla, y debido a este incidente, otras parecen haber evolucionado, adquiriendo impresionantes poderes sobrenaturales, y planean cosas terribles para el destino del mundo. Y así es como la vida de Taisuke se verá dramáticamente afectada por su, entre comillas, evolución, y también la vida de sus mejores amigos. Puede sonar algo similar a muchas otras series del montón, y lastimosamente, dejando a un lado el incidente con su autor, lo es en cierto modo. Leer esta historia es de dedicación, ya que sus capítulos, incluso para ser tan solo 83, son bastante largos, aunque no lo parezcan. Y cuando crees que la historia alcanzó su final, te verás sorprendido de saber que no llevas leído ni siquiera la mitad de la historia, haciendo que posteriores arcos argumentales se vean drásticamente comparados con lo que venía haciendo el inicio y la base de dicha historia. Podría decirles con certeza de que el inicio es bastante interesante, dando pie a situaciones que pueden a veces ser cómicamente forzadas y estereotipadas, pero luego el autor, de alguna manera, logra poner escenas de un contenido increíblemente violento. Hay muchas escenas donde el fanservice le quita toda la seriedad a la trama, haciéndola muy desagradable o poco creíble. Este mismo autor suele colocar a veces personajes que no aportan absolutamente nada a la trama y los intenta hacer importantes dándoles habilidades especiales, cuando no deberían ni siquiera tenerlas en primer lugar, teniendo en cuenta el contexto de la historia. Algo así como si el propio autor creara relleno para su propia historia. Su protagonista es el estereotipo de todo shonen genérico, increíblemente tonto, ingenuo, pervertido, irresponsable, y en mi opinión no aporta nada nuevo al género. Por los demás personajes, poco a poco se ve un desarrollo bastante decente, aunque hay algunos personajes que debido a cambios drásticos en la trama, terminaron cambiando de parecer, haciéndolos inestables y poco creíbles. Su arte, hecho por Toka Adachi, creadoras de Noragami, quienes son sorpresivamente dos mujeres mangakas, que para darle un toque muy shonen al arte y al diseño de personajes, su trabajo es muy admirable y bastante agradable a la vista. Siento que esta historia fue como ir a una larga y tediosa sesión de trabajo en la bolsa de valores. A veces sube, a veces baja, pero es impredecible lo que luego pueda suceder.
lo que lo hace, en mi opinión, muy inestable en cuanto a interés. A veces sientes que no quieres seguirla leyendo y en otras ocasiones quieres saber qué pasará después. La primera parte del manga es muy atrapante y la conclusión de esta es hasta oscura y macabra. Pero la segunda parte es un tanto decadente, enfocándose, como ya lo había mencionado antes, en personajes que después no harían nada por la trama, y dejando a otros con potencial en la oscuridad. Y la tercera parte es igualmente muy decepcionante, haciendo que ocurran muchas cosas confusas, decisiones muy predecibles en cuanto a personajes principales se refiere, y escenas bastante estereotipadas. Como dije antes, era una serie que ojalá hubiera terminado en la primera parte, o que al menos hubiera tenido una segunda parte mejor ejecutada, en lugar de irse por fanservice innecesario, personajes estereotipados, relleno y situaciones muy predecibles. Al final, no sé si recomendar esta serie a cualquiera, ya que es bastante larga para solo tener, como ya lo había mencionado antes, 83 capítulos. No, de veras, puede que no lo parezca, pero la historia después de la primera parte parece eterna y deseas a veces que se acabe rápidamente. Si te gustan las series shonen con un contenido bastante fuerte en sus historias, y toleras el cambio brusco entre la comedia y la seriedad y te da igual el fanservice, creo que estarás bien. Es entretenida, tal vez no diferente al resto, pero es probablemente que pases un buen rato con esta historia.